Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y es palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. La Biblia tiene 2 puntos. Dice, Dios es luz. ¿Estamos de acuerdo? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dile al que está al lado tuyo. Y no hay ningunas, porque habla en plural. No hay ningunas tinieblas en Él. ¿Estamos de acuerdo? Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué es tener comunión con Dios? ¿Qué practicamos? La oración, la intimidad. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo. ¿Y cuántos dicen amén a la palabra? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para qué la escribió el apóstol Juan? Para que los hijos de Dios no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Escuche esta noticia. No solamente el Señor murió por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, sino que dice, lo hizo también por los de todo el mundo. Ese es nuestro Señor. Ahora, quiero hoy hablar de un tema, iglesia, que a medida en que van pasando los años, las señales están cada vez más firmes de la venida de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos pronto a la venida del Señor? Y algo que yo debo hacerlo carne en mi vida, porque cuanto más cerca está la venida de Cristo, hay algo en nosotros que nos corresponde como hijo de Dios, lo cual tiene el título en la palabra de esta mañana: abandonar el pecado. Abandonando el pecado. Ese es el título de la palabra. Y quiero hoy hablarles, porque el apóstol Juan aquí desde el capítulo 1 comienza hablando con una idea formada en su mente y en su corazón sobre los hijos de Dios, aquellos que tenemos una relación de comunión con el Padre, porque la misma palabra dice que tenemos comunión con el Padre. ¿Sí o no? ¿Tenemos comunión con el Padre? ¿Sí? Tenemos comunión a través del Espíritu Santo. El Señor nos permite tener esta comunión con el Padre. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión. ¿Cuántos disfrutan de la intimidad con Dios? A ver, ¿cuántos se gozan al ir a la presencia de Dios? ¿Cuántos lloran en la presencia de Dios? ¿Y no es hermoso?
Por supuesto que sí. Es hermoso. Te llenas del Espíritu Santo. Disfrutamos de esa comunión. Pero esa comunión, iglesia, es viviendo en la luz de Cristo. Porque la palabra lo dice bien claro. Dios es luz. Y no hay, dice la palabra de Dios, ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Y los hijos de Dios que tenemos comunión con el Padre, Dios nos permite vivir en esa luz que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es un privilegio, eso es una bendición para cada uno de nosotros. Es el mensaje que prácticamente el apóstol Juan estableció. Que nosotros podamos vivir en la luz. Porque no solo es bendición, sino porque nos conviene estar en la luz. ¿Sí o no? ¿O es lindo estar en las tinieblas? No. Es lindo estar en la luz. Pero mire, para mantener esa comunión, aún dice el apóstol, si hubiéramos pecado, nosotros tenemos que hacer confesión de nuestros pecados. Y creemos que el Señor nos perdonó, ¿sí o no? ¿El Señor nos perdonó y nos sigue perdonando? Sí, porque Él nos ama. Pero aquí quiero entrar a un tema, iglesia, en esta mañana, que yo debo entender. El Señor ya me perdonó, ya hizo lo que a Él le correspondió en la cruz del Calvario. Y aún dice que estableció un acta, terminando el sacrificio que Él comenzó en la cruz. Pero hay algo que me corresponde a mí. Y es la tarea de cada día abandonar el pecado para estar en la luz que es Cristo en nuestras vidas. Abandonar el pecado. Si hay algo que el Señor no permitió en los años que Él estuvo en esta tierra, no convivió con el pecado. Él ni siquiera se rozó con el pecado. Él, al contrario, se apartó y lo venció al pecado en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, a mí como cristiano, como hijo de Dios, y si estoy en la luz, ¿qué tengo que hacer con el pecado? ¿Qué tengo que hacer? Vencerlo. Abandonar el pecado en mi vida. A ver, ¿cuántos están de acuerdo que a mí el pecado no me conviene? ¿Están de acuerdo? ¿Me conviene pecar? ¿Trae consecuencias el pecado? Y muchas. Y a veces consecuencias que no se pueden revertir, No se pueden revertir. Por eso el apóstol Juan es muy claro en esto. Y establece una verdad. Que debemos limpiarnos de todo pecado. A ver, el Señor lo hizo una vez y para siempre. Pero yo, ¿cuántas veces me tengo que limpiar de todo pecado? Toca el que está al lado tuyo. Todos los días. Todos los días. Porque todos los días pecamos, ¿sí o no? Todos los días pecamos. La Biblia dice que aún con nuestros pensamientos. Yo no hablo mal de tal persona, pero lo pienso. ¿Qué estás haciendo? Pecando. Entonces, el apóstol habla acerca de esto y quiere dejar bien establecido que los que estamos en luz, los que estamos en Cristo, debemos abandonar el pecado. Porque no podemos estar un día en la luz y otro día en tinieblas. Porque no hay comunión con Dios si el Hijo de Dios camina por ese camino de un día en luz y de otro día en tinieblas. Y mire, si usted quiere ir a Génesis capítulo 3, versículo 8, si no yo le cito la palabra, Dios fue bien claro desde el comienzo de la creación con el hombre.
no con la creación. ¿Con quién fue claro? Con el hombre. Dios le estableció límites al hombre. ¿Y qué pasa cuando uno cruza los límites? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos va? Mal. Y Dios le estableció en el huerto a Adán y a Eva límites. Porque ya Dios desde el principio quería que el hombre viviera en comunión con Él, que estuviera en la luz. Dios no quería lo malo para el hombre. Por eso Dios establece para el hombre, no para la creación. Si la creación sufre, ¿es consecuencia de qué? ¿Cuántos se hacen responsables? ¿Y sabe consecuencia de qué? Se lo voy a decir en esta mañana, porque yo sé que esta es una palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me ha ministrado durante toda la noche acerca de esto. Yo tengo que hablarte la palabra de Dios, iglesia, porque esta palabra tiene que producir vida en ti. La naturaleza sufre por el pecado del hombre. Y lo vamos a ver, dice Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Y oyeron qué? ¿Qué oyeron? Mire, oyeron la voz, no de un pajarito, no de un youtuber. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y ahí hay un punto y coma. ¿Y quién aparece? Diga: nosotros. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios, ¿qué hizo? ¿Y qué había hecho Adán? Había pecado. Pero Dios dice, lo llamó, le dijo: Adán, vení. Quiero hablar contigo un ratito, vení. Sentate conmigo acá. Porque así es Dios, es amoroso. Vení, quiero hablar con vos. Quiero recordarte algo, Adán. Quiero hablar a tu corazón, Adán. Yo me lo imagino a Dios con dolor por el pecado que Adán había cometido. Y Dios le dice: ven, ¿dónde estás tú? Y ese ¿dónde estás tú? Te quiero traer una revelación de Dios en esta mañana. No es físico, no es corporal, es moral, iglesia. Es moral. Dios le estaba hablando al corazón de Adán. Dios le estaba hablando a la mente. ¿Dónde están tus pensamientos, Adán? ¿Por qué pecaste? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Esto me dolió en el alma y me escondí. Mire lo que produce el pecado en el hombre. No solamente el estar en las tinieblas, sino aún huir de la presencia de Dios. Porque la palabra pecado, ¿qué significa? Separación. El pecado, iglesia, te separa de la comunión con Dios. Y lo debo entender. Y quiero trabajar en esta mañana muy rápidamente. Porque no solo el pecado nos separa de Dios, sino que trae consecuencias a nuestra vida, iglesia. Trae consecuencias a nuestra vida. Y en todo nuestro ser, las consecuencias se manifiestan. Por eso yo debo procurar vivir en la luz.
Yo debo procurar vivir en esa comunión que tengo con el Padre a través del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. La primera consecuencia. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La primera consecuencia en el pecado o del pecado en el hombre, iglesia, es una mente dividida y degradada. ¿Y por qué una mente dividida? Y quiero meterme en la palabra en esta mañana. Mire, la definición de dividir habla de tener una dicotomía de pensamientos. Hasta dónde el pecado trabaja en nuestras vidas, que nos divide la mente. Es como que, hoy entiendo que me corresponde estar en la luz, pero hay algo en mí que dice, vivo un poquito, ¿en dónde? En tinieblas, en pecado. No sé de dónde sale eso en un hijo de Dios, porque le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a los hijos de Dios. El apóstol Juan dejó estas cartas para la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que todavía muchas veces tengo la convicción de vivir en la luz, pero muchas veces vivo en tinieblas. Peco. ¿Qué me está sucediendo en mi manera de pensar? Y tener una mente dividida habla de una persona que anda errante. ¿Y qué es andar errante? Es no tomar buenas decisiones. Le cito Génesis capítulo 4, versículo 14. Luego léalo en su casa. Está allí la historia de Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? ¿No eran los dos hijos de quién eran Caín y Abel? ¿Hijos de quién? Primero, pero ¿de quién eran Caín y Abel? ¿Cómo Caín tomó esa decisión? ¿Has prestado atención a esa palabra? ¿Cómo, tan mal estaban los pensamientos de Caín al punto de matar a su hermano? Y eso es lo que logra el pecado en nuestras vidas, iglesia. No nos produce tomar buenas decisiones. Y mire, ¿saben por qué les digo esto y les marco? Porque cuando Caín mata a su hermano, ya tenía la decisión tomada. Él ya había permitido generar esos pensamientos en la mente. Cuando una persona toma la decisión de matarse, se levantó y dijo, el cielo está gris, me voy a matar. ¿Qué sucede cuando una persona quiere quitarse la vida? Viene ya trabajándolo hace tiempo. Que esa idea, que no es de la luz, es de las tinieblas, empieza a gestarse. Claro, vemos el resultado. Y el resultado del pecado no es bueno. El resultado de una mente dividida no es buena, porque a mí me lleva a equivocarme. No me lleva a tomar decisiones correctas. Hay un dualismo en mi vida. Hoy sé lo que me corresponde hacer, pero mañana no sé qué me sucede, que me equivoco. Hago lo malo. Y Dios le dijo a Caín, vas a andar errante entre las naciones de la tierra. Pero aún lea después, porque todavía a pesar de lo que Caín había hecho, Dios tenía presente que un día
Él iba a traer misericordia sobre su vida. Porque le dijo, vas a andar errante entre las naciones, pero nadie te podrá tocar. Nadie te va a quitar la vida. Pero eso es entre comillas, le corresponde a Dios. Yo quiero hablar lo que nos corresponde a nosotros como hombres. Como personas que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El por qué muchas veces llego a andar con una mente dividida. ¿Por qué me cuesta tomar decisiones? Porque hoy sé lo que me corresponde hacer y mañana hago lo contrario. ¿Qué está pasando en mi interior, iglesia? Hay una mente que está errante. Pero no solo eso, mire, dice que es degradada la mente. Y la definición de degradar dice privar a alguien de las dignidades, honores y privilegios que tiene. Mire lo que hace el pecado. Nos priva de las dignidades, de los honores y los privilegios que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. Esto es cosa seria, iglesia. Por eso yo debo tomar una decisión de abandonar el pecado en mi vida. Aunque luche, aunque me cueste, Señor, pero lo quiero hacer. Porque entiendo que si no estoy en la luz, estoy en las tinieblas. Y por lo tanto la palabra del apóstol Juan fue bien claro. Una persona en tinieblas no puede tener comunión con el Padre. Y ese es un punto para otra prédica. Cuando estamos en tiniebla o en pecado, no tenemos comunión con el Padre. Yo te pregunto, ¿con quién tenemos comunión? Primera consecuencia, una mente dividida y degradada. Segunda consecuencia, Salmo capítulo 59, versículo 12, por favor. Aquellos que tienen su Biblia, si no, está en la pantalla. Dice, ¿por el qué? ¿Por el qué? A ver, dígalo con autoridad en esta mañana. ¿Por el qué? Por el pecado. No le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa a su esposa ni a su esposo. No le eche la culpa a lo que le está pasando. Agárrasela con el pecado, iglesia. El cual mora ¿en quién? ¿Dónde mora el pecado? ¿Cuánto nos hacemos cargo? En nosotros. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Segunda consecuencia del pecado, iglesia: una lengua sucia y mentirosa. Porque si hoy vamos a denunciar al pecado, lo vamos a hacer como Dios quiere que sea. El pecado no te hace una persona educada. El pecado no te hace una persona de decir palabras correctas. El pecado te hace eso. Una lengua sucia. ¿Qué es una lengua sucia? A ver, ¿conocen a alguien que dice muchas malas palabras? ¿Escucharon algún día exhortar y decir, qué lengua sucia que sos? Boca sucia. ¿Por qué? Porque dice que malas palabras. ¿Cuántos cristianos dicen malas palabras? ¿A cuántos se les va un hijo de por ahí cuando... ¡Ya te voy a agarrar! Yo no lloraría, iglesia. Hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Lengua sucia y mentirosa. Me quiero detener en esto. Mentirosa. Yo puedo entender que estemos luchando, pero no acepto. Si estamos en la luz, si decimos tener comunión con el Padre, ser personas mentirosas, no lo acepto, iglesia.
Hay tal vez algunos pecados que no me duelen tanto, pero te puedo decir algo de toda mi vida, y la pastora está presente. Hay algo que me duele, me rasga en dos mi corazón. Es escuchar a personas, hijos de Dios, ser mentirosos. Y el mismo pecado nos lleva a practicar la mentira. Y aún hasta muchas veces usamos la mentira como justificación a nuestros errores. Porque yo sé que me las recontramandé, entonces tengo que salir de eso. ¿Utilizo qué? Una mentira. No le pongas pretexto, no le pongas excusa, pon la palabra. Dice que Dios llama a las cosas que son como si fuesen. Usamos la mentira para justificar nuestros errores, iglesia. Para tapar el pecado en nuestras vidas. Segunda consecuencia, lengua sucia, mentirosa. Tercera consecuencia, vaya a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón ¿de quién? Del hombre. Más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso. ¿Tú sabías y yo que tenemos un corazón engañoso y perverso? ¿Quién lo conocerá? La tercera consecuencia, porque entendimos que el pecado separó a Adán de Dios. El pecado lo llevó a esconderse de Dios cuando Dios se paseaba por él, con él en el huerto. No sé si tomaba tereré o mate caliente o mates amargo o dulce, no sé. Dice la palabra que Dios era amigo de Adán. ¡Amigo! Sin embargo, el pecado lo separó. El pecado lo hizo esconderse de Dios. Y eso habla que otra de las consecuencias del pecado es el corazón engañoso, duro e impuro. ¿Vieron que a veces tenemos que orar por dureza de corazón? ¿Sí o no? ¿Ha orado en esa dirección? Señor, rompe esos corazones duros. A ver, ¿qué te pone el corazón duro? ¿El precio del dólar? Sí, a ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos saben? A ver, los que tienen negocio, sí. ¿Cuánto cerró el dólar esta semana? ¿Te interesa? Y si te interesa es por una cuestión protocolar nada más. ¿Qué te pone el corazón duro, iglesia? ¿Qué te endurece a no ir a la presencia de Dios? Si tuviéramos un corazón sensible, ¿cuál sería nuestra actitud correcta? Buscar a Dios, esa intimidad, estar en la luz, en la comunión con Él. Pero sin embargo nos volvemos, dice la palabra, insensibles. Y conocemos que luego Dios le dice: voy a quitar ese corazón de carne, ese corazón duro, de piedra, y le voy a poner un corazón de carne. Porque allí está otra consecuencia en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Diga conmigo en esta mañana: por la dureza de mi corazón. Por la dureza de mi corazón. La dureza del corazón, iglesia, siempre está dirigida hacia Dios y su voluntad. A ver, cuando te pasa algo, quiero ver si son lo demasiado sinceros. Cuando te pasa algo,
¿contra quién primero vienen los pensamientos? ¿Contra Dios? A ver, ¿contra Dios? ¿Sí o no? Después, bueno, la iglesia, los hermanos, el pastor, la líder, que no oró por mí esta semana. Al marido también. Lo que era que bueno, se enojaba. Porque hay dureza contra Dios y su voluntad. Y quiero que vayan a Jeremías capítulo 18, versículo 12. Jeremías 18, 12. Escuche que dice la palabra de Dios. Y dijeron, ya Dios venía advirtiendo lo que iba a hacer. Y dijeron, es en vano. ¿Por qué en pos de nuestros ídolos iremos? Pueblo de Dios, le está hablando a Judá. ¿Por qué en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado? Dos cosas, no solamente. A ver, ¿por qué vamos a ir contra nuestros ídolos? Si son cosas que yo hice propia en mi vida. A mí me gustan. Te pregunto, ¿gustan al espíritu o gustan a la carne? Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Pueblo de Dios, lea Jeremías. A Dios le dijeron, vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón quiere. ¿Qué no vamos a volver a ti? ¿Qué vamos a quitar los altares, los lugares altos, los sacrificios ofrecidos con manos impuras? No, Dios. A Dios, iglesia, métete esto. A Dios le decían eso. Ya estaban muy en el horno esta gente. Solo un corazón endurecido de esta manera puede decirle eso a Dios. Porque un corazón, por más situaciones que han pasado en la vida, en algún momento le decís, Señor, me arrepiento, te pido perdón. Pero estos caraduras dijeron, no, vamos a hacer lo que nuestro corazón quiere. Porque no solamente Dios le habló a los impíos, es bien claro, le dice a los del reino. A los del reino les hablo. Sin embargo, ellos le contestaron eso a Dios. Vamos a llevar a cabo el pensamiento de nuestro malvado corazón, de ese corazón impuro, de ese corazón duro, de ese corazón que es engañoso, iglesia. Engañoso es el corazón del hombre. Por eso yo debo tomar una decisión de abandonar el pecado en mi vida. A ver, creo que ya entiendo que el pecado no me conviene. ¿Sí o no? Ya lo entiendo. Que peleemos, que luchemos contra el pecado todos los días, estoy de acuerdo. Pero que yo lo haga parte al pecado de mí, no está bien, iglesia. Debo tomar la decisión de abandonar el pecado a mi vida. Y pecado no está solamente direccionado a lo que pasa en la cabeza. Pecado es pecado. Para Dios no hay tipos de pecado. El pecado es pecado. Y el pecado es todo lo que te separa de Dios. Lo que te quita la comunión con Dios. Ay, pastor, no puedo orar. Pastor, no siento la presencia de Dios. Me duele predicar esta palabra, iglesia, en esta mañana. Si el Espíritu Santo está en mí, ¿qué me hace no sentir su presencia? ¿Qué me está pasando, iglesia? Que ya no puedo vivir esas noches
con el Espíritu Santo. Ya no puedo vivir esas horas tendido de cabeza en la presencia de Dios. ¿Qué me apartó de eso? Vaya al libro de Efesios capítulo 5. Y con esto quiero terminar. Tengo dolor en mi corazón, iglesia. Muchas veces no hay fuerzas. Y solo la presencia de Dios es que me da el ánimo y la voluntad para seguir adelante. Quiero ver la gloria de Dios sobre esta casa. Quiero ver la luz de Dios resplandecer en tu vida, iglesia, y en todo lo que tienes y todo lo que quieres. Pero hay un solo camino. Ese camino es Cristo. No hay nada sin Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Vuelvo a repetir, no hay muchas maneras de andar en este camino. Es solo una sola manera. Y es la manera como Cristo anduvo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trahanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ¿qué le dijo el pueblo allí en Jeremías a Dios? No, vamos a hacer lo que nuestro corazón quiere. Que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello, iglesia. Y hoy muy temprano el Espíritu Santo me hablaba: tened cuidado con quien te unes. Tened cuidado con quien haces alianza, iglesia. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Porque en otro tiempo erais, y hoy que somos, mas ahora soy luz en el Señor. Punto y coma. Andad como hijo de ¿qué? De luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y con esto cierro. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y es palabra de Dios. Debo reprender al pecado. ¿Y qué es reprender? ¿Qué es reprender? No es retar, es quitar, es sacar. Y otro de los sinónimos es desaprobar.
No puedo aprobar a la gente que vive en pecado. Y hablo palabra de Dios con la autoridad y la unción que el Espíritu Santo me ha dado. Déjate de aprobar gente que camina en pecado y no quiere vivir según la voluntad de Dios en esta tierra. Es palabra de Dios.